Bien, alumnitos. Entonces, vamos a recordar con respecto al tema de la semana pasada, ¿ya? A ver, la semana pasada llegamos a desarrollar un tema muy importante por la cual a nosotros nos preocupó mucho la forma de actuar de Tupac Amaru, ¿no? Todo. Entonces, de verdad es que en sí es un tema para reflexionar lo que sucedió, sobre todo en el siglo XVIII en el Perú, ¿no? Bien, entonces, yo te quiero hacer recordar de algo. Mira, recuerda que la semana pasada habíamos desarrollado el tema sobre la rebelión indígena en el siglo XVIII. Recuerda que en este movimiento indígena andino llegó a encabezar o estaba liderado por Túpac Amaru. Recuerda que su verdadero nombre, Túpac Amaru, fue José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? José Gabriel Condorcanqui. Bien, entonces, les decía a ustedes que José Gabriel Condorcanqui o Túpac Amaru nació en Surimana, ¿ya? Nació en Surimana en 1741. Y recuerda de que Túpac Amaru fue curaca de Surimana, de Tungazuca, de Pampamarca, ¿sí? Bien, ahora recuerda que yo le manifesté a ustedes que Túpac Amaru tenía como profesión de ser un gran arriero, ¿no? Y tenía más de 350 mulas. Y recuerda de que él en realidad este, tuvo, su, tuvo su esposa que se llamó Micaela Bastida. Y fruto de esa relación tuvo tres hijos, se llamó Mariano, Fernando, Hipólito, ¿sí? Bien chicos. Eso fue la situación que cómo se vivió, ¿no? En la época de Túpac Amaru, ¿sí? Recuerda que Túpac Amaru se dedicó a una actividad económica muy importante. Y esa actividad económica él lo inicia en Tinta, luego se va al Cusco, luego sigue comercializando por Lima, luego se va a Potosí y luego llega hasta Buenos Aires, ¿sí? Bien, entonces chicos, también te llega a manifestar que esta rebelión indígena del siglo XVIII, que estaba liderada por Túpac Amaru, que se llevó a cabo en el año 1780, 1782, recuerda que esta rebelión tuvo dos fases, la fase quechua y la fase aymara. Recuerda que en la fase quechua se inicia cuando lo llegan a matar al corregidor Antonio de Arriaga. Entonces, recuerda de que en sí el ejército de Túpac Amaru había rodeado gran parte del Cusco, ¿ya? Cusco y Arequipa, lo llegaron a acercar porque el enfrentamiento fue tan fuerte con los españoles, ¿sí? Bien, ahora, entonces, un punto importante de que Túpac Amaru llegó a ganar su primera victoria en Sangará, ¿ya? Y luego Túpac Amaru sufre una gran derrota en Chicacupe, ¿recuerdan? En Chicacupe. ¿Ya? Bien, ahora, entonces, también le decía a ustedes, le decía, de que el 18 de mayo de 1781, mira, el 18 de mayo de 1781, lo llegaron a ejecutar a Túpac Amaru en la Plaza Mayor del Cusco, llamada Huacaipata, ¿ya? Huacaipata. Bien, entonces, es así como lo llegaron a ejecutar a Túpac Amaru. Bien, ahora, la segunda fase es llamada la fase Aymara. Recuerda que esta fase Aymara, se llevó a cabo en el Alto Perú. Recuerda que el Alto Perú está ubicado entre Puno y La Paz, ¿ya? Puno y La Paz. Ahora, ¿quiénes llegaron a liderar esta fase Aymara? Esta fase Aymara fue liderada por los primos hermanos de Túpac Amaru. Esos primos hermanos de Túpac Amaru, mire, se llamó Diego Cristóbal Túpac Amaru y Túpac Katari. Cuando se inicia recién el enfrentamiento en esta fase Aymara, los españoles van a ser derrotados por parte de estos primos hermanos de Túpac Amaru. Ahora, entonces, vamos a ver que más adelante, los españoles llegaron a organizar bien, se prepararon bien y luego se van a enfrentar nuevamente con los dos primos hermanos de Túpac Amaru. Entonces, ¿qué cosas hacen estos dos primos hermanos de Túpac Amaru? Estos dos primos hermanos piden ayuda a los grupos aymaras que se encontraban, por ejemplo, ¿no? En el Cusco, ¿no? En el Cusco. Esos grupos aymaras apoyaron mucho a estos primos hermanos de Túpac Amaru, ¿ya? En realidad, al final de este enfrentamiento, ¿quiénes perdieron? Los que perdieron
fueron los dos primos hermanos de Tupac Amaru. Entonces, allí consiguieron victoria eh, los españoles, los españoles. Bien, entonces, lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver de un tema muy importante, por la cual ustedes van a tener conocimiento, ¿ya? Con respecto, mira, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en nuestro territorio? ¿Qué es lo que sucedía? ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasó en la parte exterior? Aquí vamos a ver todo lo que sucedió en la parte interna de nuestro territorio y vamos a ver qué sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos, qué es lo que pasaba, por ejemplo, en Francia, qué es lo que hubo. ¿Sí? Bien, entonces, el tema principal que vamos a desarrollar el día de hoy es con respecto a la influencia externa e interna en el proceso de independencia. ¿Sí? Entonces, como objetivo, entenderemos los factores externos e internos que influyeron en la independencia. ¿Sí? Independencia. Bien, entonces, proseguimos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Mira, la situación sociopolítica dentro del territorio peruano. ¿Cómo creen ustedes? Miren, observen ustedes ahí la imagen. ¿Ah? ¿Cómo en realidad aquí vemos que había maltrato sobre los indígenas? Mira, aquí, cómo es la situación política en el Perú. Como les quiero explicar a ustedes, en realidad, en el Perú había muchos maltratos inhumanos contra los indios o indígenas. Ahora, lo hacían trabajar en las minas, pero de una forma muy exagerada. Esto se dio en la parte interna. Ahora, en la parte exterior, en la parte derecha, ustedes van a ver allí, por ejemplo, dice, los hechos ocurridos en el exterior influyen de manera muy significativa en el pensamiento de la independencia. Por ejemplo, ¿qué sucedió en Estados Unidos en el año 1776? ¿Qué es lo que sucedió en Francia en el año 1789? ¿Sí? Bien, entonces chicos, aquí quiero hacer interpretaciones con respecto a la imagen que estoy presentando. En la parte izquierda, mira. Aquí, por ejemplo, en el Perú, vamos a ver que en realidad los indios fueron maltratados inhumanamente, ¿ya? Maltratados. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, no querían que, sobre todo la clase criolla, no querían que ellos lleguen a ejercer un cargo, ¿no? Entonces, en realidad, hasta que después hubo incrementos, ¿no? Se llegó a incrementar la población mestiza y tanto criolla. Bien, entonces, aquí como puede observar ahí, la segunda imagen, estamos observando ahí, qué es lo que pasaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, estoy adelantando algo porque eso vamos a continuar, ¿no? Aquí enseguida, estoy adelantando algo. Aquí, por ejemplo, había un gran personaje que se llamó Thomas Jefferson. Él, por ejemplo, mira, él, por ejemplo, ¿qué cosa hizo? Él defendió la libertad de los individuos, la libertad de los individuos de los pueblos. Él se propuso en defender la libertad de todos los individuos. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, en Francia? Miren, en Francia, mira, en Francia había mucha corrupción, había mucha explotación, sobre todo contra quién, contra los campesinos. Por eso que el pueblo se llegó a rebelar contra este mal rey. Entonces, en Francia había mucha desigualdad social, de verdad, mucha desigualdad social. Bien, entonces, ¿quién tenía privilegios? ¿No? ¿No? La clase alta. Bien, entonces, seguimos, ¿ya? Seguimos, seguimos. Bien. En los factores, mira, en los factores internos, era el mercantilismo, por ejemplo, el mercantilismo. Aquí, ¿qué buscaba el mercantilismo? Mira, el mercantilismo buscaba, por ejemplo, buscaba acumular cantidades de oro, imagínate. Ahora, otra cosa, en realidad, aquí, por ejemplo, cuando se buscaba acumular cantidades de oro y plata, miren, y se buscaba acumular oro y plata en el mercantilismo, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la población indígena? La población indígena era maltratada en una forma inhumana. Entonces, todo indígena que trabajaba en las minas, ya, todo aquello que trabajaba en las minas, entonces a los indígenas los maltrataban inhumanamente, ¿verdad? Inhumanamente. Entonces, eh, en sí, vamos a ver que sufrió mucho, mucho en aquella época, ¿no? Aquí podemos ver en el proceso de la independencia, sufrió mucho los indígenas, ¿verdad? Los indígenas sufrió mucho.
Bien, entonces, ahora, vemos ahora la marginación. Como les decía a ustedes, en la clase criolla, ¿ya? La clase criolla, los llegaron prácticamente, era marginado, porque ellos no querían que esa clase, no querían que esa clase llegue a asumir un cargo, llegue a asumir un cargo. Bien, ahora, miren, con respecto a los factores internos, podemos ver que en lo político le quiero argumentar. ¿Qué pasó en lo político, por ejemplo? Mira, España empezaba a ser gobernado por una dinastía llamada Borbón, o una dinastía francesa. ¿Ya? Recuerden, vuelvo a repetir, como factor interno en lo político, España empezaba a ser gobernada por una dinastía francesa o Borbón. ¿Sí? Ahora, en lo económico, por ejemplo, imperaba un régimen mercantilista. Aquí, ¿qué se buscaba? Por ejemplo, se buscaba acumular oro y plata. Cuando se buscaba acumular oro y plata, ¿quién era maltratado inhumanamente? Eran los indígenas, ¿verdad? Los indígenas. Bien, entonces, luego en lo económico se dieron reformas, las reformas borbónicas. Y en verdad, las reformas borbónicas afectaron económicamente ¿quién? A la clase criolla. Vuelvo a repetir, las reformas borbónicas afectaron económicamente la clase criolla. Ahora, y aquí se inicia, por ejemplo, la explotación de los indios. Mira, aquí se explota a los indios. ¿Ya? Entonces, bien, ahora, en lo social, aquí, por ejemplo, se dio el crecimiento, ¿no?, de la población mestiza y criolla. Y criolla, ¿ya? Y criolla. Bien, entonces, aquí en el mercantilismo, ustedes pueden ver, por ejemplo, cuántos indios ven ustedes, ¿no?, que se le está explotando. Se le explota, ¿no?, un trato inhumano, inhumano. Mira, aquí, como ustedes pueden observar, ahí están, por ejemplo, los altos jefes, los que daban las órdenes para que estos indios puedan trabajar en las minas. Era un trabajo inhumano. Ahora, entonces, aquí vemos, mira, aquí vemos la élite, el que tenía poder con respecto. ¿A quién marginaban en aquellas épocas? En el Perú. ¿Quién lo marginaba? La clase criolla. Ahora, la clase criolla, de verdad, ellos no podían asumir un cargo político, ¿no? Bueno, eso era con respecto a lo que era cómo se daba en el proceso de la independencia. ¿Sí? Bien, continuamos. Bien, mira, cómo se explotaba a los indígenas, mira, en las minas. Bien, mira, aquí, cómo los mataban a los indígenas. Mira, acá cómo los castigaban. Tenían que trabajar hasta cierta hora. Mira, ¿ves? Acá, mira, cómo lo hacían trabajar los indios. Un trabajo muy forzado, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que muchos indígenas o indios se autoeliminaban? Muchas veces ellos se enfermaban, muchas veces ellos se fugaban o se autoeliminaban. Así era la situación, ¿ya? Lo que se vivía durante el proceso de la independencia. Bien, ahora, entonces, van a ver ustedes, mira, ven ustedes aquí cómo los españoles dan las órdenes para que ellos sigan trabajando. Mira, cómo castigaban acá a los indios, cómo lo castigaban. Lo castigaban con fuerza, ¿no? Para que ellos sigan trabajando en la mina hasta ciertas horas. Bien, entonces, recuerden ustedes que yo la vez pasada le llegué a comentar algo sobre los indígenas, ¿verdad? Que los indígenas fueron muy maltratados, ¿verdad? En la época, por ejemplo, en la época de la colonia, ¿no? En la época, o en la época del virreinato, ¿verdad? Le quiero argumentar algo a ustedes, ¿verdad? Miren, le quiero argumentar algo a ustedes. Escúchame lo que te voy a decir, mira. Escúchame. Entonces, tú ocurre, mira. Dice que muchos indígenas o indios estaban en las haciendas, ¿ya? En las haciendas. Tenían que trabajar hasta cierta hora. Llegaba una persona de confianza que era el enganchador, él decía, van a trabajar de tal hora a tal hora. Mira, de tal hora a tal hora tenían que trabajar. ¿Sí? Entonces, así era el trabajo. El trabajo era fuerte. Entonces, le daban, por ejemplo, en un recipiente, le daban su agua, le daban su pan. Entonces, su agua lo tenía que hacer durar hasta cuando termine su trabajo. Pero pobre aquel, que el indio lo llega a terminar su agua, ¿no? Inclusive que no había terminado su hora de trabajo, era castigado, de verdad, era castigado, ¿sí? Lo castigaban. Entonces,
¿Qué ocurría? Mira, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Entonces, muchos indios a veces se iban, por ejemplo, a la orilla de un río, se inclinaban y consumían, por ejemplo, agua cruda, ¿verdad? Agua sucia. Ese fue el tipo de vivencia de aquellos indios que vivieron en la época. Bien, entonces continuamos, ¿ah? Continuamos. Bien, entonces, en los factores externos, mire, en los factores externos, mire, en los factores externos tenemos acá eh, la ilustración, influencia ideológica, la ilustración. Mira, la ilustración, ¿qué cosa fue? Mira, la ilustración eh, apareció más o menos a mitad del siglo XVIII. ¿Ya? Recuerda que la ilustración fue un movimiento intelectual. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasó, por ejemplo? Mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Este, sobre todo cuando aparece la ilustración. Muchos ideólogos criticaban al gobierno absolutista, ¿no? Criticaban, por ejemplo, que había mucha desigualdad social, ¿no? Mucha desigualdad social, ¿ya? Había muchas trabas comerciales, industriales, inclusive con la religión, de verdad, ¿ya? Entonces, eso fue en el factor externo, ¿ya? En el factor externo. Vuelvo a repetir entonces. En los factores externos aparece la ilustración. La ilustración aparece, ¿no?, en el siglo XVIII. Ahora, esta ilustración fue un movimiento intelectual. ¿Qué pasó con muchos ideólogos que pertenecieron a esta ilustración? Muchos, por ejemplo, en verdad, los ideólogos criticaban a los gobiernos absolutistas, este, a que había mucha desigualdad social, y después a que había muchas trabas, tanto comerciales, industriales, inclusive en la religión. Bien, ahora, vamos a ver aquí qué ideas fueron expuestas, ¿no? Influenciaron en el proceso de la independencia, ¿sí? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Ven el tema de lo que era la enciclopedia, aparece en aquella época, ¿no? Aquella época. Bien, entonces, seguimos, chicos. Bien, con respecto a la influencia revolucionaria, ¿qué es lo que pasaba en Estados Unidos? Ya, mira, ojo, recuerda que en Estados Unidos se produjo la independencia, ¿no?, de las 13 colonias inglesas. 13 colonias inglesas. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? Apareció Thomas Jefferson. Mira, Thomas Jefferson apareció, mira, Thomas Jefferson apareció, y él fue que defendió la libertad de los individuos, de los pueblos. Gracias a Thomas Jefferson. Él fue que llegó a defender. ¿Por qué? Porque había mucha explotación contra el pueblo, ¿no? En aquella época. Bien, ahora, entonces, cuando se da la independencia de las 13 colonias, escúchame, cuando se da la independencia de las 13 colonias, vamos a ver qué pasó en Estados Unidos. El 4 de julio de 1776, ya se declara la independencia de los Estados Unidos. Vuelvo a repetir, el 4 de julio de 1776 se declara la independencia, ¿no?, de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién redactó el acta de independencia? Fue Thomas Jefferson, ¿ya? Thomas Jefferson. Bien, ahora, entonces, eso fue lo que sucedió, ¿no?, con respecto a la independencia de las 13 colonias. Ya, bien, ahora, entonces, es importante también manifestarle a ustedes qué es lo que pasó también en la parte exterior. ¿Ya? En la parte exterior, por ejemplo, apareció la famosa Revolución Francesa. ¿Ya? En realidad, ¿qué fue la Revolución Francesa? Mira, fue un derrumbe, ¿ya?, en el orden social, fue injusto. En lo político fue tanto despótico, y en lo económico podemos decir que estaba basada en la desigualdad y el privilegio. Entonces, vuelvo a repetir entonces. Mira, escúchame acá, lo siguiente. Mira. ¿Qué sucedió el 14 de julio de 1789? Mira, el 14 de julio, escúchame, el 14 de julio de 1789, mira, se produjo la Revolución Francesa. ¿Qué fue la Revolución Francesa? Fue un derrumbe de orden social injusto. Orden social injusto. Después te voy a explicar por qué fue injusto. Después, en lo político fue despótico. En lo económico, ¿no?,
estaba basada en la desigualdad y el privilegio. Bien, ahora, entonces, ahora, vamos a ver aquí qué pasó, por ejemplo, con los campesinos en aquella época en Francia. Muchos campesinos, por ejemplo, ocuparon las tierras de los señores feudales, ¿verdad? Porque en realidad el que estaba cometiendo muchos atropellos en aquella época era, ¿quién era? Era, era, este, era el rey. Ya, bien, ahora, entonces, ahora, todas estas situaciones eran lo que se estaban dando en aquella época, ¿no? En aquella época. Bien, ahora, entonces, veamos también cuáles fueron los principios que cambió mucho esta revolución francesa. Por ejemplo, el principio de igualdad, el principio de fraternidad, el principio de libertad. Ojo, la Revolución Francesa aplicó tres principios. Vuelvo a repetir, el principio de libertad, el principio de igualdad y el principio de confraternidad. Ahora, entonces, la Revolución Francesa también influyó mucho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Vuelvo a repetir, la Revolución Francesa influyó mucho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, aquí, por ejemplo, mire, quiero hacer una situación de reflexión para usted. Mira, escúchame lo que te voy a decir. Vamos a comparar lo que pasaba en Francia, ¿ya? En el año 1789, y lo vamos a comparar lo que pasaba en el Perú durante el proceso de independencia, ¿no? Entonces, recuerden que ustedes cuando apareció, recuerdan el mercantilismo, ¿no? Que da la acumulación de oro y plata, ¿no? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los indígenas? Los indígenas eran maltratados humanamente, ¿no? Hubo mucho maltrato. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en Francia? Los campesinos se llegaron a rebelar contra quién, contra el señor feudal. En verdad, mire, escúchame acá lo que te voy a decir, ¿eh? Mire, escúchame. En realidad, mira mira lo que pasaba en Francia. En Francia, en realidad, había mucha corrupción en aquella época, de verdad, mucha corrupción. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, miren, una pequeña historia, porque eso también lo vamos a tocar más adelante, lo vamos a tocar, pero yo estoy adelantando algo. Mira, por ejemplo, mira, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, en Francia en el año 1789? Recuerda que había mucha injusticia, había mucha desigualdad social, ¿no? Había mucha desigualdad social. Entonces, el que tenía privilegio siempre en aquella época era, ¿no? La nobleza, tenía poder, ¿ya? Y el pobre campesino, siempre podemos decir, era el olvidado en aquella época, era el olvidado. Pero mira, aquí, en realidad, ustedes ven, mira, ojo, ustedes están observando acá, mira lo que pasó en Francia. Mucho, muchas personas en aquella época hicieron una gran protesta de lucha. ¿Por qué? Porque había mucha desigualdad social en Francia. ¿Quién era discriminado? Los campesinos. Ojo, y recuerda, ¿qué es lo que pasó en Francia? El pueblo se puso de acuerdo y salió con fuerza, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? A ese mal rey lo sacaron del palacio y comenzaron a correr por todo el ámbito, ¿no? O toda la jurisdicción de Francia, ¿ya? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los campesinos? Los campesinos hicieron una alianza, ¿no? Estaban los campesinos, estaban los comerciantes, estaban los artesanos, hicieron una alianza, ¿ya? Y formaron una sola masa con la finalidad de que querían desterrar a la forma de gobierno lo que venía suscitándose o dándose en Francia, ¿verdad? Había mucha explotación, mucho abuso. Entonces, ojo, todo rey que cometía actos de corrupción o cometía abuso, miren lo que ocurrió, mira, a qué extremo se llegó, de verdad, miren. Entonces, ojo, les comento a ustedes, como les digo a ustedes anteriormente, todo rey que gobernaba mal en aquella época, lo llegaban a ejecutar o le aplicaban la ley de la guillotina, imagínate, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consistía la ley de la guillotina? O sea, lo decapitaban. Pero les comento algo a ustedes acerca de esta Revolución Francesa. Mira, para que tengan ustedes un conocimiento, ¿no? Un conocimiento muy bueno acerca de esta Revolución Francesa. Quiero seguir compartiendo algo con ustedes. Mire, escúchame lo que pasó con esa creencia social en Francia. Mire, escucha lo que pasó. El pueblo, el pueblo hizo su protesta, hizo su lucha. Entonces salieron a la calle, al mal rey lo rodearon, ¿no? Ese rey se llamó Luis XVI, lo rodearon por toda la plaza de armas, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con los soldados? Los soldados franceses lo llegaron a resguardar prácticamente al mal rey, lo llegaron a resguardar y lo encerraron como una especie de una aula. ¿Saben por qué? Porque el pueblo estaba con ira, con cólera, le arrojaba palos, tierra, de todo lo que encontraba le arrojaba a ese mal rey. Entonces, ¿saben qué hicieron? Una vez que este mal rey ya era desplazado de un lugar a otro, lo hicieron subir como una especie de un esclavo. ¿Y saben lo que pasó con el pueblo? El pueblo pidió que él haga un discurso. Mira, pidió que él haga un discurso y pida perdón de todo lo que había hecho de verdad en Francia. Entonces, él inocentemente, mira, él inocentemente se sube a un estrado y en realidad él hace su discurso y pide perdón. Pero un grupo de militares se suben, mira, un grupo de militares se suben, mira, un grupo de militares se suben de verdad y, y le dan la orden para que Luis XVI, ¿no? Para que Luis XVI vea esa situación, ¿no? Y en realidad, en aquella época los reyes no tenían los cabellos bien largos, llegaban hasta la cintura. Sacaron una tijera inmensa, mira, llegaron una tijera inmensa, mira, llegaron una tijera inmensa, ¿verdad? Entonces, le decía a ustedes, mira, en realidad, ya, escúchame, en realidad, lo que estaba pasando en Francia era pues de que la gente estaba enojada, ¿no? Llegó a actuar de una manera muy violenta, ¿verdad? Porque estaba enojado de todo lo que este mal rey había hecho, de verdad. Entonces, lo llegaron a cortar el cabello y lo llegaron a decapitar a este rey, ¿ya? Entonces, había un charco de sangre que parecía que corría agua, parecía, ¿no? Un canal, ¿no? Un canal de irrigación parecía, ¿no? Sangre por allá y por acá. Entonces, ¿qué pasó? Los mismos soldados obligaron a la familia del rey, obligaron a la familia del rey que deberían consumir su sangre de este mal rey. De verdad. Ojo, de ahí no queda la historia. Y también fueron en busca para aplicar la ley de guillotina a quién? A la esposa de Luis XVI. ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que sucedió en la parte, ¿no? Exterior, ¿no? Acá durante el proceso revolucionario. Bien, chicos, ahora, estamos aquí en cálculos y resultados. ¿Ya? Mira, el mercantilismo, ¿qué significa? Acumulación excesiva de metales preciosos. ¿Cuáles fueron esos metales preciosos? Oro y plata. Oro y plata. ¿Ya? Eso se dio, por ejemplo, como factor interno acá en el Perú. ¿A quiénes se exportaban, por ejemplo? A los indios, ¿no? Bien, ahora, el mercantilismo y la explotación fueron factores, ¿ya? Factores internos. Eso es lo que le dije, ¿no? Después lo estoy explicando. Eso se dio en la parte interna acá en el Perú. 3. Dentro de la influencia ideológica tenemos a un movimiento intelectual llamado, ¿qué fue? ¿Recuerdan lo que dijo usted que apareció en el siglo XVIII? ¿Qué cosa era? La escolástica, ¿ya? Escolástica. ¿Sí? Bien. La número 4, los acontecimientos de la influencia revolucionaria fueron, ¿ya? Fueron la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. ¿Ya? Esos dos acontecimientos corresponden al factor externo. Factor externo. Recuerda que la Revolución Francesa se llevó el 14 de julio de 1789. ¿Ya? ¿Cuáles fueron esos tres principios de la Revolución Francesa? El principio de igualdad, el principio, mira, el principio de igualdad, el principio de fraternidad, el principio de libertad. ¿Ya? Bien, entonces, ojo, recuerda que la Revolución Francesa también influyó mucho en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Bien, entonces pasamos ahora a la número. Bien, las ideas ilustradas fueron expuestas en, ¿ya? En la enciclopedia. ¿Ya? Enciclopedia. Esto se dio, ¿no? Por la enciclopedia, te voy a decir, era un movimiento intelectual aparecido en el siglo XVIII. ¿Sí? Ahí donde los ideólogos, ¿no? Comienzan a criticar mucho al gobierno absolutista, ¿no? Y que había mucha desigualdad social, ¿no? Bien. 6. La influencia revolucionaria e ideológica generan dentro del Perú un pensamiento, ¿ya? Un pensamiento, ¿no? Independentista, ¿ya? Independentista. Bien, chicos. Ahora, con respecto a las conclusiones, como factor externo, recuerda que en lo político te dije yo, bien claro, el gobierno de España era gobernado por una dinastía que, una dinastía francesa o Borbón, ¿sí? Bien, recuerda que en lo social
en lo social, vamos a ver que sobre todo en lo social había un punto importante, ¿verdad? Que la población, tanto criolla y mestiza, comenzó a incrementar, incrementar. Bien, ahora, entonces, recuerda que en lo económico, ¿no? Se da la acumulación, ¿no? Aparición del mercantilismo, y oro y plata, donde sobre todo los indios, ¿no? Eran maltratados inhumanamente, ¿sí? Bien, entonces, chicos, ahora, como factor externo, ustedes acerca de la independencia de las 13 colonias, que las 13 colonias, sobre todo en Estados Unidos, el que redactó la independencia de las 13 colonias en acta fue Thomas Jefferson. Él fue quien defendió, ¿no? Defendió, ¿no? Al individuo, ¿no? Porque había mucha explotación en aquella época. Bien, chicos, entonces, como último factor externo, fue con respecto a lo que era la Revolución Francesa que se produjo el 14 de julio de 1789. Y tengo que recordar cuáles fueron los tres principios básicos de la Revolución Francesa. Principio de libertad, igualdad y fraternidad. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos concluido el tema, ¿no? Del día de hoy.